Buenos días, tengan mis hermanitos hoy, día 13 del mes 6 del 2026. Vamos a tener una pequeña charla, pequeña, porque la semana pasada vi que estaba en 30 visualizaciones. Ya sé que ponen el dedito arriba, visto bueno. Y resulta ser que mirándolo estaba ya a 27, y digo, ¿cómo es posible que se hayan retirado? Pero en los tiempos de Amachía y en los tiempos de sus discípulos, la gente no entendieron, no recibieron a Machía, así dice la Escritura, porque sí lo recibieron una pila de gente, pero eso se refiere a que sea el pueblo de Israel en general, no una cantidad que no forma el pueblo entero, un pequeño núcleo. Pero todo el que lo recibió, también tuvo derecho, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios Amén. por la voluntad de Gloria Dios. a Dios. Amén. Aleluya. Porque a la vez que usted entiende que nosotros entendemos, ya es por la voluntad de Dios. Porque como se le he dicho, los entendidos entenderán. Entonces tenemos que fabricar lo dicho en la mente, fabricarla. ¿Sí? ¿Qué? ¿Entendido de quién? ¿De quién? Pues, ¿de quién va a ser? Del Todopoderoso, del Eterno, Amén. Gloria a Dios. del Padre de Amashia, el Padre suyo, el Padre mío, en general, el Hacedor. Bueno, los impíos no van a entender nunca. Así tengan religión, porque los impíos son religiosos también, porque le discuten a Dios. Los religiosos le discuten a Dios. O sea, los que pertenecen a religión, porque se inquistan en esa religión y no quieren observar, no quieren examinar, sino lo que dice el pastorcito. Le tiene mucha fe al hombre, al obispo, según como se llamen en esa institución. Apóstol, el apóstol fulano, sí, pero que de apóstol de parte de Dios, el fulano ese no tiene nada, ningún apostolado. El único que es apóstol de verdad es uno solo, el Eterno. Todos los demás son siervos, siervos de Dios. El apóstol es una persona que tiene un principio suyo, y esa calificación es entre los hombres, porque ¿quién le puso apóstoles a los discípulos de Masías? ¿Quién se lo puso? A ver, eso es lo que tienen que pensar. Señores míos, hijos del Eterno, todo eso sale de las palabras compuestas del hombre de pecado y de Satanás, el hijo de perdición.
porque Él es el que pervirtió la tierra. Dios hizo el señalamiento. Dios advirtió. Las advertencias de Dios. No hagas esto, porque si lo haces morirás. Ustedes saben, los que han leído la Biblia, que esas son palabras que están escritas, que lo que yo hablo es de lo que está escrito. Por eso es lo que las personas, todos los que no entienden mis palabras, son impíos. Según Daniel, capítulo 12, verso 10. Porque no pueden ser de ninguna manera personas que hablen con razón las cosas de Dios. Porque si están atrás de un pastorcito, de un obispo, como se llama las instituciones de esas evangélicas, de apóstoles y qué sé yo, se dan muchos títulos y maestros. Y se olvidan de que el maestro de nosotros, el maestro de la palabra de Dios, del siervo de Dios, de su mensajero, el profeta. 1, 2, 3, 4, tiempo y tiempo y tiempo, profetas de Dios que publicaron la palabra de Dios como siervos, como ministros de la palabra de Dios. Por eso es que Amachá dice, mi palabra no es mía. Esto es una aclaración para que no tuerzan las cosas que estoy hablando. Yo podré quizás, no digo yo porque yo no tengo mucha cultura, pero sí tengo mucho entendimiento de las cosas de Dios. Yo digo cultura porque yo puedo escribir una palabra que lleve T, que lleve la B labial, que es la D que le llaman la D de vaca, o la B de burro, y la confunda. Puede ser que yo no tengo esa capacidad tan, pero cuando expreso una situación gramatical al respecto de la palabra, se debe respetar mucho lo que les digo. Y olvídense de cualquier situación académica, porque yo no soy académico. Yo no soy profesor de gramática ni nada de eso, pero la que yo me refiero, sí, constante y sonante, con toda comprensión, porque yo busco la salvación y en eso se basa, en ser reales, en estar constituidos con verdaderos razonamientos, sin chanchullo, sin doblaje. ¿Acaso no dijo Amachía que son como los días de Noé, el final de esta vida ya, de esta nueva vida después del diluvio? Que va a ser como, ¿y cómo está la tierra? ¿Cómo se está poniendo? ¿Cómo se está viendo esta humanidad? Parece un mal de gente los que están poseídos de los deportes, amantes a los deportes, fanáticos. Pues los religiosos son fanáticos también. Y matan por fanatismo, no por realidad. Porque son fanáticos, son aferrados a lo que le han enseñado y punto. No. Hay que buscar la forma, como dijo nuestro maestro Mesías, que es por donde debemos conducirnos.
examinar las cosas, dijo Pablo, y escudriñar las cosas, dijo Amachía. Tanto Saúl, que lo puso Pablo, como dije Pablo. Saúl, ¿de quién fue enseñado? Por el Espíritu Santo, a nombre de Amachía. Aleluya. Amachía, educado de Dios. El Espíritu Santo y los ángeles, educados de Dios. Hasta Satanás. Por eso se hizo hijo de perdición. Porque tiene poder. Analicen que cuando yo les dije a ustedes allí en Job, cuando Dios le dijo, no toque su alma. Sométalo. Pero no toque su alma. La autoridad de Dios es esa. ¿Qué te está diciendo esa palabra? Que Satanás tiene poder para cortar la vida también. Pues él tiene poder también para hacer el paripé de la resurrección cuando una persona se da técnicamente como muerto. Para que aún después de eso crean, sigan creyendo en lo contrario a lo que Dios ha dicho, ha constituido. Ha constituido de su palabra cómo se debe accionar, cómo se debe vivir para estar en su verdad. Porque yo digo, Satanás cogió y hizo una serpiente también, dos allá en los magos, brujeros esos del reino de Egipto, el faraón. Hecho, ¿cómo pueden haber sido hecho fue serpiente? Ay, pues ellos hasta la actualidad hacen muchas cosas. Y muchos bailoteos, muchos brincoteos, muchas veces son satánicos. Porque el hombre como humano no puede realizar muchas cosas sobrenaturales de esas que hace. ¿Y dónde está el misterio? Está oculto. Pero es de la maldad. Son cosas malas que se hacen. Por eso ir contrario a lo que yo estoy diciendo es ir contra de Dios. Porque yo voy con la voluntad de Dios, hablando su voluntad, punto por punto, en este punto, en el otro, y ahora en este punto que voy a expresar, es muy sencillo también. Toma la Biblia ahí, vamos a empezar. Vamos a empezar por Génesis 11. Un tema. El tema, es de la violencia, de los violadores, de los violentos, todo lo que está constituido contra Dios. Y está en la Biblia. La Biblia habla eso. Pero no, al maestro nos enseña a escudriñar. Y el resto de los discípulos, siervos de Dios, también nos han educado. Nos han inculcado su palabra. Y cada vez que un apóstol habla de sí mismo, que le dice apóstol, cada vez que uno de ellos, de esos siervos, dice una cosa de sí mismo, no se puede entender como buena. Y al no entenderla como buena es porque entonces estamos entendiendo las cosas de Dios y estamos
en su palabra, ajustándonos a la salvación. Capacítense. Génesis 6:11 al 13. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia, señores. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ajá. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Los destruirá con la tierra, porque está llena de violencia. Sigan observando. Segunda de Samuel 22:3, ¿no es? Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me liberas de violencia. Y mi Salvador, que me libras de violencia. Está hablando del Altísimo, que es el que nos salva. Porque Amachías sabía que él es un vínculo, un trampolín, un transporte de la palabra del Padre, la salvadora. Y que lo que había en él es la palabra del Padre, la doctrina del Padre. Se los he dicho muchas veces, y todo el que vaya contra mí está yendo contra el Padre, está yendo contra el Hijo escogido de Dios, porque Dios tiene muchos hijos, pero estamos hablando de uno especial que Dios entregó, San Juan 3:16, lo entregó para salvarnos, pero el niño no nos salva. El que nació no es nada, es su siervo, le administra la palabra del Padre. El Padre actúa y él actúa conforme el Padre. Yo actúo conforme el Padre también. Y conforme a Machía, porque él expresó la palabra del Padre. Amén. Yo recibo la palabra del Padre directamente, pero es una cosa mía personal. Un derecho que tenían los profetas. No todo el mundo podía saber, sino el elegido de Dios. Entiendan, hermanos míos, y llévenle a otra esta cultura, esta palabra de Dios, no evangelio, no. Eso es asunto de Grecia y de Jesucristo, es asunto romano. Y no hay que confundir las cosas que precisamente le han dado de beber a todas las naciones, porque eso está escrito en la palabra. La palabra ha ido por todo el mundo. Hay Biblia en todos los idiomas. Yo estoy cansado de decírselo. Y todas estas cosas están escritas. Y estas son adversidades, violencia. ¿Qué cosa es eso? Vamos a leer Salmo 11:5. 11:5. Dios prueba al justo, empero al malo, y al que ama la violencia, su alma aborrece. Vamos a leer el Salmo 10:18. Para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Y cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo el hombre no va a hacer más violencia? Porque se levanta un tiempo, hay explotadores
asesinos, criminales, mandando en el mundo, mandando en distintos pueblos, dictadores. Allá estaba antes de los de ahora, Saddam Hussein, el Gaddafi, por el Libia y por allá Irak, por Irán, por Irak. Irak y por Irán. Ahora Irán, bajo el nombre de un Dios, haciendo lo que ellos les da la gana, matando a todo el que pueda. Allá las personas que no entienden los países, Inglaterra, Francia, España. Italia, España también. España. España, que no entienden que la actitud ciega de esa gente, de esa religión musulmana, no es más que ir quitando los primeros que más le molestan, los judíos, porque Satanás está atrás de eso, señores. Eso es lo que hay que entender, que no hay que buscar que va a salir un Satanás ni nada, ¿no? Y eso está desde antes, desde el diluvio aquel, cuando se levantó y engañó a la mujer. De ahí empezó Satanás a engañar en doctrina, en todo. Empezó entonces ahora, ya están en los últimos tiempos, o el último ya. Ya la tierra está preñada ya de tanta violencia, está hasta el tope. Como en los Juegos Olímpicos, eso, como pagan y como se llenan de los estadios eso, a todo reventar, y mucha gente en la casa oyéndole, apostando por sus partidos, por lo que ellos creen, uno de uno y otro de otro, y así. Todo eso es violencia. Y los que se unen en los evangelios, eso, en esa institución cristiana igual, muchos atrás del hombre. Maldito el hombre que confía en hombre. Pues son hombres que confían en hombre, pues no confían en Dios, porque no buscan esto que estoy enseñando yo, que es la última etapa del juicio de Dios, porque ya no va a haber más, porque ya está al reventar la situación de que esta generación, como dijo Machía, no, Jesucristo sé que pusieron ahí a Machía, porque Jesucristo no ha venido nunca nunca en vida, en sangre, en cuerpo. No ha nacido de mujer, nada más con una palabra abstracta del tirano del catolicismo. Machía sí, el Ben David fue colgado por el imperio de Roma en la cruz. Y la cruz que debemos llevar es la de Amachía, no la cruz de Roma. Entiende que yo siempre les he explicado. Vamos también al Salmos 18, 48. Mi libertador de mis enemigos, hicísteme también superior de mis adversarios, librásteme de varón violento. Violentos. Sigue la violencia. Salmo 55, 9. Deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Amén. Violencia y rencilla. Y eso es lo que hay. Discusiones. Quítate tú para ponerme yo. Mira a aquel y mira a aquel mira ¿por qué mira la mota al ojo de tu hermano? Y no ves que la viga que hay en el tuyo.
echándole la culpa a otro gobierno de lo malo que tú estás haciendo, a lo malo que tú te has constituido. Eso es cuestiones mundanos. Quítate tú para ponerme yo. Esas son cosas mundanas. Pero eso hay que enseñarlo. Y en eso se emplea, ¿qué cosa? ¿La palabra de Dios? No, la violencia. El hombre de pecado, por el hijo de perdición, el padre de la mentira. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois cuando yo siempre... Y están discutiéndole a Dios. Totalmente. Vamos a leer el Salmo 72, 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. ¿Por qué yo les estoy hablando tanto de estos salmos, de estas palabras en el Taná, en los Nibín, Ketubín, en los profetas, en la Torá, que es la constitución toda de Dios? En toda la constitución de su palabra. ¿Por qué yo le voy a ir revelando estas situaciones en distintos lugares? Se lo he dicho mucho en los salmos. Vamos a leer el Salmo 73. 73, 6. 73, 6. Por tanto, soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia. Mucho dinero que obtienen con el petróleo, con el oro, con los minerales del país. ¿Eh? ¿Y qué gana el pueblo? No, tienen que sufrirlo y cuidado con eso, que ellos son los que tienen que tener mucha gente presa en las cárceles. Y cuidado que ellos son los que son verdaderos, cuidado con eso. Pero siempre le llega su tiempo, porque Dios también le da tiempo. El Gaddafi no existe, Saddam Hussein no existe. Y los otros, en otros lugares, si ustedes leen historia de cosas que pasan en distintos pueblos con los dictadores que han habido, no son ellos solos, otros más, que han sucumbido, le han llegado su tiempo. Y estos que están presentes todavía hoy, les llega su tiempo. Pero que va a estar la vida así trastornada hasta el final, porque así es, así lo dijo Mashiach. Y así estamos, como estoy expresándole. Muchos se reúnen, pero no se reúnen con Dios. Los que se dicen religiosos que están en Dios, no están en Dios nada. Rechazan la orden de Dios. Precisamente igual que el pasado, porque Amachía no se equivoca, no se equivoca. No. Cuidado con ese mensajero de Dios. Serán como los tiempos de Noé. ¿Y cómo está el tiempo este? Miren las insinuaciones carnales, como van siendo mayor, que hay que tener unos ojos de acero. ¿Qué digo yo con esta expresión? Que hay que ser muy duro. Porque usted quiere ver un noticiero, quiere ver lo que pasa, quiere ver los ríos, quiere ver los terremotos, los volcanes, usted quiere ver los torbellinos, todas las cosas que están sucediendo. Los cumplimientos de Dios, dicho por los profetas. La guerra, los rumores de guerra. Las epidemias, dicho por Dios. Por la violencia vienen esas cosas. Y estos dictadores mueren y cuando están en una cárcel, ya son de león, pasan a conejo. Ya desde un momento cuando están en su apogeo, bailan y balotean y brincan, qué sé yo, como ustedes los ven. Pero cuando ya está preso, que ya no hay brincadería,
Ya están casi que muertos ya, que le tienen muy poco de vida, porque le ha quitado la libertad mentirosa que tienen, claro. Vamos a leer el Salmo 74, 20. Mira el pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Llenas están las habitaciones de la tierra. No hay lugar. Todo está podrido. Vamos a leer el Salmo 41. Salmo 141. Líbrame, oh Dios, de hombre malo. Guárdame de hombre violento. Esa es nuestra oración. El Padre nuestro, guárdanos, líbranos de toda esa gente farsante, mentirosa, de dinero lavado, de traficantes, de toda obra de maldad. Vamos a leer Ezequiel 7:23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios de sangres y la ciudad está llena de violencia. Israel no se escapa, no se escapa. Hay mucha violencia, porque hay muchas palabras que están constituidas por la ley de Dios, no por el judaísmo. Porque aquí lo único que hacen es leer los panfletos que hacen los rabinos, pero, pero no enseñan sobre, sobre el Taná, no enseñan sobre. Lo que dicen los rabinos. Porque ellos mismos aquí se podrían dar cuenta de muchas cosas, pero como que el diablo es tan astuto que los tienen enredados. Pero como Dios sabía que el diablo los iba a enredar, por eso dice que va a ser una hecatombe, que, que va a venir después de todas estas cosas mal. Y se iba a ver una mala procedencia por proceder mal. Vamos a leer Ezequiel también 45:9. Así ha dicho el Señor Dios. Basteos, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Dios. Amén. ¿Qué les parece? Desgraciadamente hay judíos que no están en buenos caminos. Aunque todos han rechazado el camino de Dios. Pero como tiene la promesa de Dios también, eso es lo que hay que mirar. Entender las cosas. Si el vecino tiene promesa y tú no tienes, trata de buscarla. Ahí el que escogió Dios para enseñarle también a los gentiles, también, fíjense con cada frase que digo yo también, para enseñarle también a los gentiles y a los hijos de Israel, a los reyes, a los gobernantes, Saulo, por medio de él, Dios está constituyó, está rectificado su palabra desde antiguo.
la que tuvo en Abraham. No te circuncida, no eres mi pueblo. Y las personas no se circuncidan por otras palabras que son equivocadas. Nuestro maestro nos enseñó que debemos salir de todas esas perturbaciones, que contra la ley de Dios no puede haber nada, que cuando un discípulo, un profeta anuncie algo contra la ley de Dios, te está enseñando a ser diabólico, a andar en perjuicio, a enseñar injusticia, a ser maldito, porque estás violentando el orden de Dios. Lo estás traspasando. Eso es violencia. El hombre de pecado, el hombre de violencia, violador. Hermanos míos, entiendan bien las cosas y analícenlas. Pero tengo un verso tope sobre todos estos versos. Una cosa que me mortificó mucho. Llegué a pensar hacer como hizo Samuel cuando tuvo los problemas con Saúl, el rey, que se retiró y el rey no lo vio más. Porque Dios no lo permitió, ya se lo dio, cometió el error y lo dejó ahí. No le permitió rectificar hasta que tuvo que fallecer físicamente. Acuérdense que esto es el que estoy hablando ahora yo, tiene una actitud espiritual, una actitud de la extraña obra de Dios. Pablo dijo, vamos con ustedes y mi espíritu, vamos a entregarlo a Satanás para perdición del cuerpo y salvación de su alma. ¿Qué te está diciendo esto? Porque las personas que han pecado, pero que han sido elegidos de Dios, son otra cosa. Pero las personas que han pecado y no son elegidos de Dios, son los que el Señor los pasará a la izquierda diciendo, apartados de mí, obradores de maldad. Tanto a los que no se constituyen con los reglamentos dados de Dios para que tengas vida, porque ese es el auxilio de Dios, el socorro de Él. Y en eso te perdona tú. A Isaías le tocaron con un carbón. Dice, yo soy pecador, yo no puedo. Dice, ya le tocaron con un carbón. El siervo de Dios, el ángel, cogió un carbón del altar encendido y se lo puso en los labios. Esto te purifica. Que muchas veces yo digo, ¿qué barca roja te va a purificar? Lo que Dios quiere, como Dios quiere, te purifica. Pero Dios te está purificando. En lo que ellos quieren hacer, no hay purificación. Porque esa purificación de Israel está ya en Amashiach, porque eso lo constituyó Dios como siervo, como ministro, como cordero. Se lo está explicando hasta allá, hasta en el Apocalipsis, el último libro. Que el cordero está a los pies del rey que está sentado. Hay que comprender las escrituras. ¿Y qué hacen las imaginaciones esas que hace el cristianismo?
sobre todo el catolicismo. Imágenes de un rebaño de pueblo en un Jesucristo inventado de eso, porque esos son inventos. Y yo, mira, pues, qué cosa más horrible, porque esa no es la cosa de Dios. Y los otros representando otros tipos de religiones, con familias, en el reino, como un jardín, se ven en un jardín con flores, un río apacible, todo romántico. Los testigos de Jehová. ¿Qué Jehová de qué? ¿Cómo no analizan las escrituras? Porque están sobre escrituras mundanas, no la escritura hebrea, que fue donde fueron los discípulos verdaderos de Dios. Dios no nombró discípulos a romanos, ni a griegos, ni nada de eso, sino sus discípulos allá a llevar la palabra de Dios, la del hebreo. Amén. Pero que es muy grande, es muy grande. El evangelio, qué sé yo, según el evangelio, ¿eh? Y meten textos de hebreo, según el hebreo. Y yo cuando yo estudio, yo digo, pero ¿cómo según el hebreo? Sin el hebreo no se llama donde nació Jesús, o perdón, donde nació el Mesías. Donde nació el Mesías no se llama Belén. ¿Y qué es lo que hay? Todos los años, un niñito. La apostasía, un niñito, una que María, que José, que las ovejitas, que los burritos. Toda una apología de esa. ¿Y eso qué cosa es? Idolatría. ¿Y eso qué cosa es? Idolatría, apostasía de la palabra de Dios. Porque en Israel no hay ningún lugar que se llame Belén. ¿No? Nació el Mesías en Belén. Belén. Eso tiene su nombre, eso tiene su forma, yo siempre se lo he dicho. Que es un departamento de Israel. Donde se siembra el trigo, la cebada, eso que es lo que se hace el pan. El trigo. El trigo. Una región productiva. Y a eso se le llama Belén. Casa del pan. A la zona esa se le llama Casa de Pan. Ese es el título. Pero Belén, ¿Belén de qué? Es una choteadera de la palabra de Dios. Pero sin eso es lo que hay que creer. Porque Jesucristo es el Mesías, sí, es el Mesías de ellos, formado por el catolicismo. Es una palabra abstracta, porque sale de la boca. El nombre es Jesús y el Cristo, un adjetivo masculino, que no es ni un verbo siquiera, que no se puede constatar con amachía, que amachía es un verbo. Por eso es que Juan especifica, al principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice el verbo era Dios, porque el Dios es un verbo también.
Y yo menciono esa palabra y la llevo a lo que he estudiado a Éxodo capítulo 3, verso 14. Te está hablando ahí que él es un verbo. Y Johanán, que le puso cromita, la romita, le puso Juan. Entonces, que toda esa gandofia que hizo, que se levantó como cambiando todas las cosas, el nombre y todo. La famosa iglesia que dio al vino de su fornicación a todas las naciones, ¿por qué? Porque está escrito en la Biblia. Pero no está escrito en el Taná. Aunque yo considero que Taná es desde Génesis hasta Apocalipsis, sinceramente. Porque yo lo miro por la palabra de Dios, no lo miro por la palabra que está constituida por Satanás, no. Por el padre de mentira, no. Ahora, el verso que yo quería darle a ustedes, el último que les voy a dar. El último que les voy a dar de la violencia, los violentos, se lo voy a dar. Esto está en el Antiguo Testamento, pero con esa cantidad de versos, lo voy a decir también en San Mateo. Pero vamos a leerlo. En la Biblia mundana, vamos a ponerle, por darle un título, la vida mundana de la versión católica ecuménica de estos señores, estos doctores que la escribieron, que le hicieron mucha filosofía, mucho qué sé yo, qué sé cuándo. San Mateo 11, San Mateo 11, 12. Pero vamos a leerla primero en la de 1909, que es la que más tenemos casi todo. Desde los días de Johanán, que pone Juan, el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Hay una sola cosa ahí, que ustedes van a verla claramente, el arrebato. El reino de Dios no se arrebata. Al reino de Dios se entra porque usted ha tenido una buena voluntad de Dios, de obedecer la palabra, de obedecer la ley de Dios. Usted entonces ya, por la parte de Dios, está liberado, está saturado ya, no tiene ningún problema cuando usted ha vencido todas las pruebas que están escritas, dichas por profetas, por los profetas y los discípulos del Maestro. Muchas pruebas hay hasta el Apocalipsis. Pero hasta el Apocalipsis está también dicho claramente que la adoración no es a ningún profeta, a Machías, a ningún siervo de Dios. Y a Machías siervo. En el libro ese que se lee de la versión de 1960, te publica siervo. Cristo siervo, no es así, es a Machías siervo. Pero la de 1909 te dice, yo lo voy a decir en realidad, a Machías, ministro. Saulo, ministro de la palabra. Pedro, ministro de la palabra. Los discípulos todos, para hablar claramente.
ministro de la palabra. ¿Qué soy yo? Un administrador de la palabra del Señor. Somos entonces los que me oyen y han rectificado en todo. Y han salido de la amargura religiosa, cristiana, completa. Y ojalá puedan conseguir Biblia hebrea. Ojalá. Vamos entonces para allá a hablar de Biblia hebrea después. Vamos a leer ahora en la versión ecuménica, católica, cristiana, evangélica, como les dé la gana de tomarlo. Ese verso de San Mateo 11:12. Vamos a leerlo. Desde los días de Johanán el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vuelve a leer que te pague. Los violentos. Desde los días de Johanán el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Anja, arrebato. Todas las personas esas cristianas que no obedecen a Dios en nada van a ser arrebatados. Van a subir al cielo. Al cielo no se sube arrebatado. Al cielo no se sube arrebatado. Eso es un ejemplo, se entiende. Van unos secuestradores, secuestran una persona, una mujer, violadores, para trata de blanca, para hacer actos sexuales, para lo que sea que lo ha hecho la persona. Y la policía lo intercede, lo coge antes de terminar su maldita obra, esa violencia. Se llama arrebato. Esa violencia se llama arrebato. Parece que la gente no se constituye correctamente en la palabra, su significado. Una cosa es que Dios tome lo suyo. Tomó a Enoch antes del diluvio y lo transportó porque se portó con Dios como debía portarse. Tomó a Noé porque se portaba con Dios como se debía portar. Tomó a Abraham porque Abraham se portó como debía de portarse con Dios. Me toma a mí porque yo me pongo como Dios quiere que yo me ponga. Me toma. No me arrebata. Yo no soy ningún arrebatado de Dios. Dios me ha tomado a Machía, va al cielo. No lo ha arrebatado Dios. No tiene por qué arrebatar a nadie. Estoy diciendo que los inicuos son los que arrebatan. Todo lo que hay de arrebato puesto en nombre de eso es ordenado. Es el nombre constituido por el hombre de pecado, por Satanás. Espíritu maligno que está desde allá, que se nos dio a conocer que estaba lanzado del cielo, que Dios lo quitó y lo lanzó a la tierra. Y aquí quiere estar gobernando, viene y lucha hasta en la mente del hombre, porque tiene ese poder. Pero está también la lucha de Dios. Yo no tenía mucho conocimiento. Yo andaba como un joven que venía del trabajo, me bañaba, me ponía con 2 o 3 a caminar por ahí,
Y en las fiestas esas changoceras, qué sé yo, diabólicas, yo digo diabólicas, es una de esas gente santera. Me arribé un día a una de ellas y me cogió una cuestión de esa, un exorcismo de eso que ellos hacen. Pero al fondo no llegó. Quiso discutir con Dios ahí, en mi persona. No me hinqué, no me corté, no pasó nada. No, pero no estoy poseído. Digo, estaba poseído, pero había una cosa dentro de mí, más profunda que lo que estaba formado en la carne. Era la custodia de Dios, Gloria a Dios. Amén. porque yo no llegué a creer en nada de eso, aunque esa cosa la tenía. Pero el Señor me permitió separar una cosa de la otra. Gloria a Dios. Esto sí, esto no, como Mashiach dijo. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de eso, de mal procede. Lo que es más de eso, de mal procede. Y entonces no existía el sí, sí hacia la cosa esa, sino el no, no. Tú no eres mayor que Dios. Porque ya anteriormente se me había dicho a mí que yo era hijo del Altísimo. Gloria a Dios. Uno de ellos mismos. Y que no lo dejaba trabajar y que yo me fuera de ahí. Porque no lo dejaba trabajar, mi espíritu lo perturbaba. Hay cosas que sí se entienden y se pueden comprender. En el momento yo no comprendía, pero después sí comprendí. Y ahora se las estoy explicando paso por paso. En la de 1909 dice, arrebatado. Es la única palabra mala que he dicho. Sí, arrebatar. La única, porque todo lo demás está bien en orden. Porque ahí dice, el Señor los transporta, el Señor los tiene en su seno, el Señor los santifica. Cualquier cosa podía ser de eso en el orden de Dios. Pero que en la de 1960 católica, muy famosa, ecuménica, cristiana, evangélica, toda esa cosa, y que la he oído predicar en uno de ellos, porque yo he tenido la oportunidad que Dios me brinda el momento de ver una prédica de ellos mismos en su mismo templo, dando una predicación sobre San Mateo 11:12. Muy qué sé yo, qué sé cuándo, pero no estaba entrando a mi mente, a mi conciencia, porque yo sabía que es un vacío, una desgracia que tienen ellos, que no miran una para comprender que la eh, que esa versión posterior está más llena de error que la primera La primera, versión. sí. La versión la versión de 1960 está más cargada de error que la versión de 1909. Y que si la 1909 viene desde, desde el monje de la reserva, de la reserva, no, De la reforma. de la reforma, gracias, hijo.
cazador de reina y que luego rectifica en otra Cipriano de Valera. En otra revisión. Pues en una revisión a otra le van cambiando. Y si entraron con la posición esa de arrebato al cristianismo evangélico, como le quieran llamar, protestante, entonces la constituyeron mal. No es de Dios. El beso procede de Dios, pero lo han desgraciado. Le han quitado la gracia. ¿Me entienden? Analicen los dos huesos en las dos esas. Y ¿qué diferencia hay? No es lo mismo violento, aunque se escriba violento y valiente con la misma vez, no son iguales las palabras. Ni se escriben iguales, ni tienen la misma igualdad. No son homónimas. Ni siquiera. Porque ya esa homónima, tú dices, se escriben iguales y distintos. Pronunciación. ¿Eh? Significado. Sí, y tienen distintos significados. La palabra cojo, de coger. Y la palabra cojo, de que le falta un pie o tiene un problema en un pie. Está cojeando. No son iguales. No es la misma. Significado. No tienen el mismo significado, aunque se escriban iguales. Una pata de la mesa. O una pata de palo, porque que la que lleva a la mesa lleva 4 patas de palo. O la que tenga. Y pata de ser un ave. La pata, el pato. ¿Qué hace un pato con una pata? Pues un pato con una pata lo que hace es cojear. Esa es la parte buena de entender las cosas. A lo mejor esta versión de que yo estoy dando hoy en día tiene menos interés que la que di la semana pasada. Donde vi, porque yo me iba a ver. ¿Cuántas visualizaciones? ¿Cuántas visualizaciones había? ¿Cuántas visualizaciones hay? Yo siempre lo miro. Habían 30. Después vi 29. Hoy le quitaron uno, se retiró. Entonces después vi, cuando lo volví a ver, ya estaba en 27. Y mira pues, 27. ¿A qué palabra me vino a mí la mente? Bíblica.
porque es que esa es la guía de Dios. La palabra que uno enseña, que lo apacigua a uno, lo ayuda. Porque cuántos no viraban para atrás en el tiempo de Amachía, en el tiempo de los discípulos. Pues en este tiempo también hay quien vire para atrás y no se mantengan fieles en toda la constitución de Dios. Por eso que dan visto bueno y luego lo quitan. Es porque están ciegos, guiados por su misma mente ciega, o por ciego, o lo ciega el dinero, tal vez. Y eso me entristece a mí, claro está. Que me miren para atrás. Una visualización. Pues hasta 27 me vieron para atrás 3. Pues pasaba igual que los tiempos pasados con los discípulos, mirando para atrás. ¿Y qué es lo que yo veo? Que la mente me lleva a mí a esa razón. Léeme ahí San Lucas 9. ¿9 qué? 9:62. Dice así. Y a Mashiach, el Mesías, le dijo, A ver, San Lucas. ninguno que poniendo su Ajá. ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. El reino no es de Amachía. Siempre la palabra te lo está diciendo. El reino de Dios. Aquí significó el arado. El arado rompe la tierra. Ara la tierra. Pero ahí está significando la palabra de Dios. Usted debe ir caminando, trabajando con ella. Porque dio ese significado. Y si usted abandona la palabra de Dios que se le está dando, usted está eliminando la entrada suya la está eliminando al reino de Dios. No es apto para ella, para entrar al reino de Dios. Hermanos míos, eso va con ustedes, eso va conmigo, eso va con todo el que oye la palabra y después le da de lado. La quita, da el visto bueno y después lo quita. Con concepto extraño, porque la palabra que le está, que ha hecho por concepto, que ha puesto, le ha dado el visto bueno, el dedo arriba, el visto bueno, la visualización. Y luego se suscribe. Es porque ha tenido interés de estar en la verdad, de salirse de religión plenamente, cualquiera, todas juntas. Amachía, Dios, en el Señor, Dios, que serían como dijo, que serían como los tiempos de Noé. Que el Señor los bendiga y tengan la satisfacción, el buen provecho de comprender este provecho, que este provecho les aproveche
por gracia de Dios, por misericordia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Manténganse fiel y firme, que todo lo dicho por la religión cualquiera que sea, está en contra Dios. Todas. Y mayormente aquella donde se ha pronunciado la palabra de Dios. Porque acuérdense que a Nínive fue el profeta Jonás, siervo de Dios, a predicarle a que se arrepintieran de su pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Dice que toda la ciudad y su ayuno se arrepintió. Lo que no hicieron en Sodoma y Gomorra. No había ni 10 justos siquiera. Por eso fueron destruidas. Pero en aquel tiempo tuvieron el chance que Dios le mandó y rectificaron. Pero eso de rectificar es de sabio, hermano mío. Eso lo aprendí por allá. Incluso porque el Espíritu Santo trabaja sin que la gente se den cuenta. Porque cuando de John no trabajó el Espíritu Santo, dijo, sale de los pentecostales, guarda la ley. Es un trabajo del Espíritu Santo. Eso fue lo que entendió él. Pero ¿qué hicieron los posteriores? Enseñar mal. Porque el diablo se mete y lo destruye. Y no sabe que están destruidos. Porque están muy apegados a Jesucristo. Están apegados al padre de la mentira. Que Dios tenga piedad, claro, está misericordia. Y que un grupito al menos pueda estar asignado para ser firme, como está establecido, para ser un remanente, que con un remanente Dios tiene misericordia de todo. Eso no lo olviden que eso va a ser así. Vamos a dar la bendición. Y que caigan en buenos corazones. Como cayó la circuncisión, que caiga la bendición también. Porque la circuncisión es bendición. Cada mandamiento es bendición. Yevarejeja Adonai veimereja. Yael Adonai panap eleja vijuneja. Isat Adonai panap eleja beasen leja. Shalom, 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 shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. En nombre del Mashiach. Amén.